Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los granos villanos y los granos nobles. Estamos en la serie, según Jorge, que está por ahí, Jorge saluda, en la serie de los villanos y los nobles. Nos gustó ese título. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, mucha gente nos pregunta en Metabolismo TV sobre el tema de los granos. No, porque hay granos que son orgánicos, y hay granos que son integrales y hay todo eso, ¿no? Yo lo que le puedo decir a usted es que un grano orgánico, si usted lo abusa, lo va a poner orgánicamente gordo. Y si es un grano integral, pues lo va a poner integralmente gordo. Porque los granos son almidones, no hay nada malo si no los usa de forma comedida, pero si los usa en exceso, definitivamente que va a tener problemas con su metabolismo. En el libro El Poder del Metabolismo, pues estoy haciendo referencia al tema de los granos. Son alimentos tipo E, que quiere decir que engordan. En el libro Diabetes sin Problemas, que ya es para el control de la diabetes, pues también son alimentos tipo E. Lo único que aquí la E quiere decir enemigos del control de la diabetes, ¿no? Ahora, vamos a hablar un momentito de granos villanos y de granos que podríamos decir que son nobles, ¿ok? Voy a la pizarra un momentito para explicárselo. Fíjense. Entre los granos, y antes de que vaya a la pizarra, entre los granos, el rey de todos los granos, una gran cantidad de países, es el arroz. Acá en Puerto Rico decimos ajo, porque aquí hablamos puertorriqueño, usted sabe. Así que es el arroz. Acá en Puerto Rico, por ejemplo, cuando nos dan un plato de arroz, es arroz con habichuelas, que en otros países le dicen frijoles, ¿no? Arroz. Que nosotros no aspiramos nosotros, las S y las Z. Nosotros aspiramos a las S y las Z, ¿no? Pero eso es parte del trademark, eso está copyrighted, ¿me sigue? Eso es especial, ¿me sigue? Ajo, y que se oye también, porque se oye distinto, está copyrighted. Nadie que no sea puertorriqueño se le ocurra decir ajo. Eso nos toca a nosotros los puertorriqueños. Pero anyway, mire, cuando hablamos del arroz, pues hombre, ok. Cuando hablamos del arroz, pues me siento raro diciendo ese nombre bien. Ok. Cuando hablamos del arroz, ¿verdad? Pues este es un grano por excelencia. Es un grano que alimenta a millones de personas, ¿no? Universal, tanto en Oriente como en Latinoamérica, en muchos sitios, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, Centroamérica y Oriente, ¿no? El arroz es un almidón. Es un almidón. En el episodio anterior estaba hablando de que los almidones son moléculas de glucosa. O sea, están compuestos de moléculas de glucosa. O sea que cuando uno come almidón, pues el cuerpo lo va a convertir a glucosa. La glucosa es el azúcar de la sangre. Y ese azúcar de la sangre, si es excesiva, pues le engorda o le descontrola la diabetes. Ahora, voy a la pizarra un momentito para explicar un poquitito más sobre el tema de que cuáles granos podríamos considerar villanos y cuáles granos podríamos considerar nobles. Ok, voy allá, fíjense. Cuando yo estaba gordo, sí, yo Frank Suárez era bien gordo, una época, hace 20 años antes de descubrir todo esto del metabolismo, mi lucha era con mi obesidad. Y por eso fue que me interesé en la ciencia del metabolismo y empecé a investigar, tuve suerte, encontré unas soluciones y pude adelgazar. Y hoy pues me dedico a ayudar a la gente a que entienda estos temas, ¿no? Ahora, entre los granos, ¿verdad? Pues vamos a ver granos como decir el arroz, ¿no? Que es un clásico, el maíz, ¿no? Vamos a ver otros granos como la cebada y demás, ¿no? Pero así principales, ¿verdad? Como arroz, maíz, que eso está donde quiera. Por ejemplo, en México el mexicano no puede considerar nada que no incluya maíz, porque el maíz está donde quiera, ¿no? En Puerto Rico, en Costa Rica, en Panamá, no se puede ni pensar en no estar sin arroz, ¿no? Ahora, algo que hemos visto con el tema del metabolismo es que este tipo de granos pues están compuestos de almidones. De hecho, el arroz como tal, en un episodio anterior yo estaba explicando que hay uno de los almidones que se llama amilosa. Y hay otro de los almidones que se llama amilopectina. La amilosa es un tipo de almidón que se rompe lentamente. ¿Cómo se rompe lentamente? Pues produce menos glucosa y es menos rápido en su absorción.
O sea, si algo se digiere lentamente, no le da la oportunidad al cuerpo de que suba toda esa glucosa y que lo convierta en grasa. Por lo tanto, le sirve para adelgazar y le sirve mejor para controlar la diabetes. Así que los granos que contienen más amilosa son preferibles a los granos que contienen más amilopectina. La amilopectina es una molécula completamente distinta que es de mucha glucosa concentrada, mucha glucosa. Y es bien rápido en su absorción. Quiere decir que cuando usted mira un almidón y está mirando el almidón del arroz o el almidón del maíz, eso por dentro está compuesto posiblemente de dos tipos de almidones. ¿Qué pasa? El arroz es 100% amilopectina. Quiere decir que el arroz se convierte rápidamente en glucosa y se disuelve rápidamente y se absorbe rápidamente. En otras palabras, nada, y es la experiencia que nosotros hemos tenido. Cuando fui a escribir el libro Diabetes sin Problemas, pues nosotros fuimos a hacer un estudio con 25 diabéticos y pusimos anuncio en la prensa y vinieron 25 diabéticos. Hicimos un estudio por 13 semanas médicamente supervisado. Yo quería probar que lo que decía aquí realmente funcionaba, pero quería un médico supervisándolo. Ya que me estaba metiendo las narices en el tema de la diabetes, pues no quería decir algo que yo no lo hubiera comprobado y que no hubieran suficientes estudios clínicos para avalarlo, ¿no? Pues hicimos un estudio y una de las cosas que descubrieron estos 25 diabéticos fue que de todo lo que ellos comían, diabéticos puertorriqueños, diabéticos tipo 2, de todo lo que ellos comían, nada, ni siquiera la harina de trigo, ni el maíz, nada le subía el azúcar, la glucosa en la sangre más rápido que el arroz. Al punto de que comerse una cucharada de arroz subía más el azúcar que una cucharada de azúcar blanca. ¿Por qué lo sabían? Porque el diabético se mide la glucosa con un glucómetro, que es un medidor de glucosa en la sangre, y se la tomaban antes de comer y después de comer. Y cuando habían comido arroz, ese azúcar sube por ahí como un cohete por ahí para arriba. Y entonces obviamente descontrola la diabetes, además que a la persona lo que le ayuda es a engordar, ¿no? Ahora, yo personalmente cuando estaba gordo, Frank Suárez, lo que a mí me gustaba y comía todos los días, 2 veces al día, era arroz. A mí lo que me tenía gordo era el arroz. Yo puedo comer arroz de vez en cuando porque más o menos me mantengo en forma, pero ando con mucho respeto con el arroz porque eso fue lo que me puso gordo a mí, el arroz. Ahora, el arroz como tal, lo que pasa es que es 100% amilopectina. El maíz, por ejemplo, tiene la ventaja que tiene parte amilopectina, amilosa y parte amilopectina. Claro, la parte de amilosa del maíz es una parte pequeña. Estamos hablando como un 20% y el 80% es este. De todas maneras, el maíz se absorbe más lentamente que lo que es el arroz. Nada le sube la glucosa tan rápida como el arroz. Entonces, en este cuadro, a la hora de uno adelgazar o controlar la diabetes, el más peligroso, el más dañino, es el arroz. Así que si uno quisiera controlar su diabetes o uno quisiera adelgazar, pues uno tendría que reducir dramáticamente o inclusive eliminar, como tuve que hacer yo, el arroz. Yo empecé a comer más ensalada, más vegetales, más verduras, como dicen en México, carnecitas blancas y demás, y de momento pude adelgazar. Y perdí, qué sé yo, las 50 o 55 libras que perdí en total, que son como 22 kilogramos, 18 kilogramos, qué sé yo, y básicamente lo pude lograr. Pero lo logré eliminando. Ahora, estos son almidones que pueden ser villanos. Ahora, hay para reemplazar unos granos, que son amigos, que pueden ser nobles. Uno de ellos, y les invito a que lo prueben y lo investiguen, se llama quinoa. Este grano parece arroz, yo me lo como arroz y lo preparo hasta con frijoles, con habichuelas, como decimos nosotros acá, espectacular. Y es bien alto en amilosa, que es el almidón que se digiere suavemente, ¿no? Que se digiere lentamente. Hay otros granos, como decir, bueno, yo le diría que en términos de granos, este es el mejor que yo he visto para uno reemplazar el arroz. Así que si usted quiere adelgazar y controlar su diabetes, le recomiendo altamente que revise ese de quinoa. Hay otro más, pero no es tan fácil del cuerpo manejar como es la quinoa, que inclusive es alto en vitaminas. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.